si te dijera que no es tu físico, ni tu dinero, ni siquiera tus palabras lo que realmente despierta el deseo más profundo en alguien? ¿Y si te revelara que, según la psicología más profunda de Carl Jung, existe una forma de hablar que no seduce la mente, sino que enciende el alma? Sí. Lo leíste bien. Existe un lenguaje oculto, un código simbólico que no se aprende en libros de autoayuda ni en consejos baratos de redes sociales. Es un lenguaje que atraviesa el ego, rompe las defensas emocionales y activa el deseo desde el inconsciente. Y cuando tú aprendes a hablar así, no se trata de si será tuya. Se trata de cuándo y cómo. Pero antes de seguir, tengo que advertirte algo. Esto no es para todos. No es para quien busca fórmulas vacías para manipular. No es para quien solo quiere atención superficial. Y no es para quien cree que el amor se gana con más likes, con más mensajes o con el buenos días hermosa repetido 1000 veces. Esto es para quien está listo para entender el verdadero poder de la conexión humana. Para quien está dispuesto a mirar más allá de lo que se ve. Y tocar el espacio donde el deseo se origina de verdad, el inconsciente. Porque Jung lo dejó claro. No amamos con la razón. Amamos con la proyección. ¿Y sabes qué significa eso? Significa que nadie se enamora de ti por quien eres en la superficie. Se enamoran por lo que despiertas en lo más profundo de ellos. Por la imagen simbólica que proyectan sobre ti. Por las emociones dormidas que tu presencia activa. Y si sabes cómo guiar esa proyección, si sabes cómo hablarle a su parte invisible, lo tendrás sin rogar, sin forzar, sin perseguir. Pero para lograrlo, primero tienes que romper una gran mentira. La idea de que el amor se conquista desde el ego. Ese ego que te hace pensar que si te ves mejor, si tienes más éxito, si te vuelves más deseable en términos sociales, entonces serás elegido. Mentira. El ego no conecta. El ego compite. Y mientras compitas, serás uno más. Pero si tú hablas desde otro lugar, si tocas la parte de esa persona que ni ella misma ha explorado, si despiertas sus símbolos internos, su arquetipo del amante, su sombra, su ánima, entonces ya no habrá competencia. Porque habrás dejado de ser una opción más, para convertirte en una experiencia imposible de reemplazar. Eso es lo que estás a punto de aprender. Vas a descubrir cómo hablarle a alguien desde el lenguaje de su alma. Cómo usar tus palabras, tu silencio, tu presencia, para activar el deseo que no sabe explicar, pero que no puede ignorar. Cómo dejar de suplicar amor y empezar a generar resonancia emocional. Cómo tocar lo que duele, sin herir. Cómo reflejar lo que falta, sin imponer. Cómo convertirte en el símbolo que esa persona ha estado esperando encontrar sin saberlo. Y aquí es donde entra el poder de los arquetipos de Jung. ¿Sabías que cada ser humano lleva dentro imágenes internas de lo que significa amar, proteger, confiar, entregarse? Esas imágenes son poderosísimas. Y cuando tú encarnas una de ellas, aunque sea de forma inconsciente, la otra persona se siente atraída como si fuera destino. Y no es magia. Es neurociencia emocional. Es psicología profunda. Es lenguaje simbólico. Cuando tú aprendes a hablarle a su arquetipo dominante, a reflejarle su sombra reprimida, a resonar con su energía interior masculina o femenina, te conviertes en un espejo emocional. Y nadie se desprende de quien le mostró partes de sí mismo que no conocía. Te vuelves ese alguien que no solo gustó, reveló. Y quiero que imagines esto. Esa persona que hoy te ignora, que no te responde, que no te ve, empieza a soñarte. A pensar en ti sin razón. A sentir que tu presencia lo sigue incluso en la distancia. A revivir conversaciones tuyas días después. A buscarte sin entender por qué. No es casualidad. Es sincronicidad. Y cuando tú dominas el lenguaje que Jung nos reveló, la provocas. ¿Te imaginas dejar de ser alguien más en su bandeja de entrada? Y convertirte en el símbolo que le recuerda lo que su alma lleva tiempo buscando. Eso es posible. Y no con técnicas vacías, sino con profundidad, con conciencia, con conexión real. Por eso, si estás listo para dejar de forzar amor y empezar a provocar deseo inconsciente, quédate conmigo en este video, porque vas a descubrir cómo reconocer el arquetipo emocional de la persona que te interesa,
cómo usar el lenguaje junguiano para tocar el alma sin decir demasiado. Qué frases, silencios, gestos y energías activan su proyección emocional. Cómo dejar de perseguir y comenzar a atraer con poder interno. Y cómo convertirte, no en su pareja, sino en su símbolo emocional eterno. Este video no te enseñará a ser más atractivo. Te enseñará a ser imposible de ignorar. Porque ya no vas a hablarle a su ego. Vas a hablarle a su inconsciente. Vas a tocar su herida. Vas a resonar con su imagen del amor. Y vas a dejar huella. Así que si alguna vez te preguntaste, ¿qué tengo que hacer para que me vea, me elija, me sienta como único? Aquí tienes la respuesta. Háblale así y será tuya. No porque se lo pidas, sino porque no podrá evitarlo. Porque Jung lo sabía. El alma sabe cuando encuentra su reflejo. Y tú estás a punto de convertirte en eso. Y prepárate para aprender cómo se habla desde el alma. Para marcar a alguien para siempre. No es lo que dices. Es desde donde lo dices. Puedes usar las palabras más hermosas y aún así no tocar nada en el otro. Puedes gritar amor, ofrecer devoción, sacrificar tu tiempo, y la otra persona simplemente no reaccionará, porque no le estás hablando al lugar correcto. Carl Jung descubrió algo que transforma radicalmente la forma en que nos vinculamos. Cada ser humano guarda dentro de sí imágenes universales, patrones antiguos, símbolos que resuenan mucho más allá de la lógica. A eso los llamó arquetipos. Y si tú logras activar el arquetipo correcto en la otra persona, no solo te recordará, te sentirá como destino. Los arquetipos son fuerzas invisibles que nos moldean. Todos cargamos dentro al héroe que busca sentido, al amante que anhela fusión, al huérfano que teme el abandono, a la madre que nutre o al sabio que observa. Son como puertas simbólicas dentro del alma, y el lenguaje común no puede abrirlas. Solo un lenguaje más profundo puede hacerlo. Uno que no se aprende en libros de autoayuda ni en consejos de redes sociales. Uno que se siente, que nace de una conexión real con la esencia del otro. Cuando hablas desde un arquetipo, no estás tratando de seducir a la mente racional. Estás despertando memorias antiguas que esa persona ni siquiera sabe que tiene. Por eso hay frases que se olvidan en segundos y otras que se quedan a vivir en el pecho. Porque hay palabras que acarician el oído, pero hay otras que tocan el alma. Y esa es la clave. Jung no enseñó a conquistar, enseñó a conectar. A comprender que el verdadero vínculo ocurre cuando dejamos de proyectar lo que queremos y empezamos a percibir lo que el otro necesita ver en sí mismo. A veces, no se trata de que te amen por lo que das, sino por lo que despiertas. Y tú solo podrás despertar algo en otro cuando entiendas qué arquetipo lleva más activo en su inconsciente y cómo hablarle a esa parte. ¿Quieres saber por qué alguien se sintió atraído por ti sin que dijeras una sola palabra? Porque tu presencia activó una imagen interna. Porque tu energía le recordó algo que ni siquiera sabía que anhelaba. Eso no se crea con esfuerzo, se revela con autenticidad y conocimiento. La seducción profunda, la que deja huella, no pasa por lo evidente. Pasa por lo simbólico. Y quien domina el lenguaje de los arquetipos tiene la llave para abrir puertas que nadie más puede tocar. Porque cuando dejas de hablarle al ego y le hablas al alma, ya no te olvidan. Aunque quieran. Aunque se alejen. Aunque lo racional les diga lo contrario. Porque no fuiste un cuerpo, ni un mensaje. Fuiste símbolo. Y eso marca para siempre. Lo que más atrae, rara vez es consciente. No es lo que alguien dice querer. No es lo que afirma necesitar. Es eso que lo incomoda, que lo intriga, que lo confronta. Es esa presencia que le muestra algo que llevaba oculto, algo que nunca se atrevió a ver en sí mismo. Carl Jung llamó a eso la sombra. Y lo que pocos entienden es que la sombra no solo contiene lo que nos avergüenza, lo que reprimimos, lo que negamos. También contiene el deseo más profundo. El que no nos atrevemos a nombrar. El que nadie enseña a entender. Y por eso, cuando alguien lo despierta, no hay lógica que lo detenga. La seducción verdadera no ocurre cuando cumples expectativas, sino cuando revelas inconscientes. No es cuando te adaptas a lo que el otro dice querer, sino cuando activas lo que ni él sabía que lo movía. Porque todos llevamos un lado oculto que anhela ser visto, deseado, reconocido. Y quien logra hablarle a ese lado, deja una marca imposible de borrar.
¿Alguna vez te preguntaste por qué alguien queda enganchado a una persona que no era su tipo, que no cumplía sus estándares, que incluso lo hizo sufrir? Jung lo explicaría así: esa persona no le hablaba al yo, le hablaba a la sombra. La hacía sentir viva, vulnerable, descontrolada. Y aunque eso asuste, también fascina. Porque lo que más miedo da, también es lo que más magnetismo tiene. Si tú quieres conectar desde lo profundo, no te esfuerces en parecer perfecto. No trates de ocultar tus contradicciones, tus heridas, tus zonas oscuras. Son esas grietas las que permiten que el otro se vea reflejado. Porque nadie se enamora de una vitrina limpia. Se enamoran de un espejo que muestra su verdad. La sombra contiene el deseo porque es lo que ha sido negado. El impulso, la intensidad, el misterio. La parte salvaje y no domesticada. Y aunque lo racional la rechace, el alma la necesita. Por eso, las conexiones más intensas no son las más lógicas. Son las más simbólicas. Las que despiertan algo primitivo, visceral, incontrolable. ¿Y cómo se seduce desde lo no reconocido? Siendo aquello que el otro no sabía que buscaba. Siendo ese contraste, esa tensión, ese espejo oscuro que no halaga, pero revela. Que no busca agradar, sino provocar una verdad. Porque cuando hablas desde la sombra, no conquistas, desarmas. No gustas, desnudas. No seduces, revelas. Y ahí está el verdadero poder. No en mostrar lo que creen querer, sino en encender lo que temen desear. Porque una vez que alguien ha visto su sombra reflejada en ti, ya no podrá mirarte con indiferencia. Podrá resistirse, podrá alejarse, pero nunca podrá olvidarte. No es casualidad que alguien te haya obsesionado sin razón aparente. Que una simple mirada te haya hecho sentir reconocido. Que una persona desconocida haya despertado en ti emociones que ni tú sabías que existían. Carl Jung lo llamó el vínculo invisible entre almas, el ánima y el ánimus. En lo más profundo del inconsciente, cada hombre lleva dentro una imagen ideal de lo femenino, el ánima. Y cada mujer, una imagen interna de lo masculino, el ánimus. No es solo una fantasía. Es un arquetipo poderoso que modela lo que deseamos, lo que proyectamos, lo que esperamos sin darnos cuenta. Es el espejo que usamos para reconocer lo que sentimos que nos falta. Y cuando aparece alguien que encarna esa imagen, no lo elegimos, lo sentimos inevitable. El vínculo invisible ocurre cuando tú despiertas en otro esa figura interna. No lo sabes, pero tu forma de hablar, tu energía, tu presencia, se alinean con su imagen más antigua de amor, protección, pasión o desafío. Y cuando eso sucede, no hay lógica que lo detenga. Porque no te está viendo a ti, está viendo lo más profundo de sí mismo proyectado en ti. ¿Has sentido alguna vez que alguien te mira con una intensidad inexplicable, como si te conociera de antes? Es porque, sin saberlo, activaste su arquetipo interior. Y en ese instante, dejaste de ser una persona. Te convertiste en símbolo. En representación viva de lo que su alma anhela integrar para completarse. Ese es el poder del ánima y del ánimus. No se trata de lo que haces, sino de lo que encarnas. No se trata de conquistar, sino de despertar. Cuando encarnas esa imagen, no necesitas estrategias, ni frases preparadas. Te vuelves magnético sin esfuerzo, porque tocas la raíz de su deseo más antiguo, más sagrado, más inconsciente. Y eso explica por qué a veces alguien se aferra a ti sin que lo entiendas. ¿Por qué no puede soltar, aunque racionalmente lo intente? Porque tú no solo llegaste a su vida, llegaste a su interior. Te alojaste en la parte más simbólica, más espiritual, más esencial. Y eso no se compara con una atracción superficial. Es más fuerte, más profundo, más eterno, pero también más peligroso. Porque quien no reconoce su proyección, te idealizará, te exigirá, te consumirá. No porque seas tú, sino porque representas lo que su alma ha estado buscando. Y por eso, comprender este vínculo no solo es una ventaja emocional, es una responsabilidad espiritual. Jung decía que el verdadero crecimiento ocurre cuando dejamos de proyectar el ánima o el ánimus fuera de nosotros y los integramos en nuestra totalidad. Pero mientras eso no ocurra, seguiremos buscando afuera lo que deberíamos descubrir dentro. Y seremos elegidos, amados o abandonados, no por lo que somos, sino por lo que representamos.
Cuando lo comprendes, dejas de buscar gustar. Y empiezas a encarnar lo que el alma del otro necesita recordar. Ese es el vínculo invisible. No es seducción. Es activación del alma. Es tocar, con tu sola existencia, la parte más vulnerable y sagrada del otro. Y cuando eso ocurre, ya no hay marcha atrás. Porque no te recordará como una historia. Te recordará como una revelación. ¿Sabías que lo que más le molesta de ti probablemente no tiene nada que ver contigo? ¿Y qué lo que más le atrae tampoco? Carl Jung lo dejó claro, no vemos a los demás como son, los vemos como somos. Cada persona con la que nos cruzamos, especialmente aquellas que nos despiertan emociones intensas, son espejos vivos de lo que llevamos dentro. Y cuando aprendes a reflejar lo que el otro necesita ver, te vuelves inolvidable. El efecto espejo es una de las fuerzas más poderosas de la conexión humana. No enamora a quien impresiona, enamora a quien refleja. Porque nadie se apega a una imagen externa. Se apegan a lo que esa imagen les devuelve de sí mismos. Si tú logras mostrarle, sin palabras forzadas, las partes que lleva negando, las emociones que ha escondido, los sueños que ha reprimido, vas a entrar en su mente de una forma que no sabrá explicar, pero tampoco podrá evitar. Y lo más fascinante es esto, no necesitas hacerlo a propósito. Basta con que seas auténtico, consciente y presente. Cuando tú estás en paz con tus luces y tus sombras, cuando no te escondes, cuando no intentas impresionar, tu sola presencia se convierte en un espejo limpio. Y eso, en un mundo lleno de máscaras, resulta irresistible. Porque el alma anhela verdad. Y si tú eres el único capaz de mostrarla, sin juicio, sin presión, sin necesidad, marcará su vida. ¿Por qué? Porque la mayoría de las personas viven ciegas a sí mismas. Huyen de su sombra, de su vulnerabilidad, de sus emociones profundas. Pero cuando se cruzan contigo y tú las reflejas, se ven. Y aunque al principio les incomode, aunque te rechacen o se alejen, lo que has provocado no desaparece. Se queda latiendo dentro. Y entonces ocurre el milagro. Empiezan a pensar en ti sin razón aparente. Recuerdan gestos, frases, silencios. No porque fuiste especial, sino porque fuiste su reflejo. Porque lograste que se encontraran consigo mismos cuando ya ni sabían quiénes eran. Este es el secreto de las conexiones que marcan, son aquellas que despiertan conciencia. Tú no necesitas ser perfecto, ni tener respuestas para todo. Solo necesitas ser real. Cuando alguien ve en ti lo que busca, lo que teme, lo que ha perdido, o lo que desea encontrar, no se conecta contigo. Se conecta con su propia alma a través de ti. Esa es la clave. El efecto espejo no es manipulación. Es presencia. Es verdad. Es reflejar al otro con tanta claridad que no tenga más opción que sentir. Sentir todo lo que no ha querido enfrentar. Y en ese sentir, tú te vuelves el canal, el símbolo, el detonante. Por eso hay personas que se vuelven inolvidables. No por lo que dan, sino por lo que despiertan. Por lo que muestran sin decirlo. Por lo que reflejan sin proponérselo. Y si tú aprendes a ser ese espejo limpio, consciente y profundo, no solo vas a atraer. Vas a transformar. Porque tu sola presencia será el principio de una revolución interna. Y nadie olvida a quien lo hizo mirarse por primera vez. Hay encuentros que no se explican, solo se sienten. Miradas que detienen el tiempo. Momentos tan precisos que parecen guiados por algo más grande. Carl Jung lo llamó sincronicidad, la conexión entre eventos que, aunque no tengan una causa lógica, se enlazan por un significado profundo. No es coincidencia. Es destino con firma invisible. Cuando entiendes este principio, dejas de perseguir. Dejas de forzar. Empiezas a provocar algo mucho más poderoso, la sensación de que tu presencia tiene sentido. Que no estás ahí por azar. Que llegar a su vida era parte de algo que ya estaba escrito. Porque la sincronicidad no necesita pruebas. Se siente. Se manifiesta en detalles pequeños, pero imposibles de ignorar, en esa canción que suena justo cuando pensaba en ti, en ese mensaje tuyo que llega cuando necesitaba una señal. En ese encuentro casual que se repite una y otra vez como si algo, o alguien, no quisiera que se pierdan. Y cuando logras que alguien sienta eso contigo, no solo le gustas. Le despiertas algo sagrado. Te conviertes en símbolo. En mensaje.
En experiencia. Porque ya no te ve como una persona más, te ve como una respuesta. Como una puerta que se abre justo cuando todo parecía cerrado. Esa es la verdadera magia de la conexión profunda, no reside en lo que haces, ni en lo que dices. Reside en lo que provocas en el alma del otro. Y si tú puedes encarnar esa sensación de destino, si cada palabra tuya, cada gesto, cada encuentro, parece tener un significado mayor, entonces estar contigo ya no será una elección, será una necesidad emocional. Una intuición imposible de ignorar. Jung decía que la sincronicidad es la forma en que el universo responde cuando el alma está lista. Y tú puedes ser esa respuesta. Puedes ser el reflejo exacto de lo que el otro estaba pidiendo en silencio. Puede ser el punto de inflexión. El algo que marca un antes y un después. El cruce entre lo esperado y lo inevitable. Por eso, no busques impresionar. Busca resonar. No te esfuerces en parecer perfecto. Esfuérzate en ser auténtico. Porque la sincronicidad no se fuerza, se permite. Ocurre cuando tú estás en el lugar correcto, siendo exactamente quien eres, en el momento preciso en que el otro necesita verte. Y entonces, ocurre lo extraordinario. No sabrá explicarlo. No podrá justificarlo. Pero lo sentirá. Sentirá que tu presencia tiene sentido. Que su alma te reconoce. Que su historia parece escribirse contigo dentro. Y en un mundo lleno de relaciones vacías, tú serás la excepción. El momento sagrado. El mensaje que se convierte en persona. Y eso no se olvida nunca. Porque no fuiste coincidencia. Fuiste destino. Si lo que buscas es que te recuerde, olvida lo que el mundo te enseñó sobre gustar. Deja de pensar en el físico, en la sonrisa perfecta, en las frases entrenadas. Porque eso, al final, solo habla a su ego. Y el ego olvida rápido. El ego es vanidad, orgullo, reactividad. Vive de lo inmediato, de lo que brilla, pero no de lo que transforma. Y si solo logras cautivar el ego de alguien, lo más que obtendrás será atención momentánea, jamás profundidad. Carl Jung lo entendía, el verdadero vínculo ocurre cuando se atraviesa el ruido de la superficie y se toca el alma. Esa parte que no tiene filtros, que no necesita aprobación, que no está buscando ser impresionada, sino reconocida. Y ahí, justo ahí, es donde nace la atracción que no se disuelve con el tiempo. Porque el alma no busca espectáculo, busca reflejo. Busca verdad. Cuando hablas desde tu autenticidad, sin máscaras, sin forzar nada, algo empieza a cambiar. Tu presencia ya no es una estrategia. Es un puente. Una experiencia. Un espejo. Y eso no se olvida. Porque no estás compitiendo con otros por gustar más, por ser más deseable, más atractivo o más divertido. Estás mostrándote como eres. Y cuando haces eso desde la profundidad, invitas al otro a hacer lo mismo. Y entonces ocurre lo poderoso, se abre un canal de alma a alma. Sin filtros. Sin miedo. Sin juegos. Una conexión que no se puede racionalizar, pero que se siente como verdad pura. La mayoría de las personas están acostumbradas a relaciones superficiales, a vínculos de fachada, a conversaciones vacías. Pero cuando alguien llega y te habla desde el alma, lo reconoces al instante. Porque no te está vendiendo nada. No te está pidiendo nada. Solo se está mostrando. Y en esa transparencia, te toca. Te confronta. Te mueve. ¿Quieres que alguien piense en ti aunque no lo vea venir? ¿Quieres que su recuerdo te persiga incluso en silencio? Entonces no conquistes su ego. Conquista su alma. No a través de frases preparadas, sino a través de tu verdad sin adornos. No mostrándole lo que quiere ver, sino reflejándole lo que no sabía que necesitaba. Cuando tocas el alma de alguien, activas algo que no responde a la lógica. Porque el alma no tiene argumentos, solo intuiciones. No mide, solo vibra. No planea, solo reconoce. Y en ese reconocimiento silencioso, tú te conviertes en símbolo. En experiencia. En recuerdo que no se borra. Porque no fuiste entretenimiento. Fuiste revelación. No fuiste deseo. Fuiste despertar. Y ese tipo de conexión, yo no sabía bien, no se da muchas veces en la vida. Tal vez solo una. Tal vez tú. No es solo lo que dices.
Es la energía con la que lo sostienes. No es solo tu presencia física, es lo que emana sin hablar, lo que vibra cuando entras a un lugar, lo que la otra persona siente antes siquiera de escucharte. Carl Jung lo sabía, dentro de cada ser humano coexisten dos energías fundamentales, lo femenino y lo masculino. No se trata de género, se trata de fuerzas. Y cuando están desequilibradas, la atracción se desvanece. Pero cuando están alineadas, se vuelven magnéticas. La energía masculina no tiene que ver con ser rudo ni dominante. Tiene que ver con dirección, presencia, decisión. Es la fuerza que sostiene, que guía, que penetra el mundo con intención. Y cuando un hombre o una mujer encarna esta energía de forma consciente, se vuelve irresistible. Porque transmite seguridad. No una seguridad impuesta, sino una que nace del centro. No de la arrogancia, sino del propósito. Por otro lado, la energía femenina no es fragilidad ni sumisión. Es profundidad, intuición, misterio. Es la capacidad de sentir lo invisible, de nutrir, de abrir espacio. Cuando una persona vibra desde su energía femenina, no necesita hablar alto ni resaltar. Es su sola suavidad, su conexión con lo esencial, lo que despierta el alma del otro. Porque el alma anhela esa danza, ser visto, pero también contenido. Ser guiado, pero también inspirado. Jung enseñó que cada uno de nosotros tiene una parte femenina y una masculina, y que solo integrándolas podemos amar de forma completa. Pero cuando no lo hacemos, proyectamos. Buscamos afuera lo que no reconocemos dentro. Por eso tantas relaciones se sienten como un juego de carencias, uno necesita que lo salven, el otro necesita controlar, y ninguno se siente realmente amado. Pero cuando tú aprendes a habitar tus dos energías, algo cambia. Dejas de buscar. Comienzas a atraer. Ya no necesitas convencer, ni demostrar, ni manipular. Solo estás, y tu sola presencia genera impacto. Porque el otro siente que estás completo, y eso invita a conectar desde otro lugar. Desde el alma. Desde el equilibrio. Lo femenino y lo masculino no compiten. Se necesitan. Se atraen como el día y la noche, como el río y la montaña, como la respiración y el silencio. Y si aprendes a reconocer cuándo sostener y cuándo rendirte, cuándo avanzar y cuándo recibir, entonces no solo serás deseable, serás inolvidable. Porque habrás activado en el otro no solo una atracción física o emocional, sino una resonancia ancestral. Algo más allá del tiempo. Más allá de la lógica. Más allá de cualquier estrategia. Y eso es el verdadero magnetismo del alma. El deseo real no se provoca pidiendo atención. No nace cuando insistes, ruegas o te haces necesario. El deseo profundo, el que se convierte en obsesión silenciosa, se activa en las capas que el otro ni siquiera sabe que tiene. En ese territorio invisible donde se forman las emociones que no se explican, pero dominan. Carl Jung lo llamó el inconsciente. Y dentro de él se esconde el origen de todo lo que alguien siente, busca y desea, incluso sin saber por qué. No es lo que muestras lo que despierta deseo. Es lo que despierta sin mostrarlo todo. El inconsciente no responde a lo obvio. Responde al misterio, a la tensión, al símbolo. Cuando tú suplicas amor, lo estás haciendo desde el ego. Estás gritando con tus actos, mírame, elígeme, complétame. Pero el inconsciente no escucha súplicas. El inconsciente responde a señales más antiguas, más sutiles, más simbólicas. Responde a lo que evoca, a lo que sugiere, a lo que toca una memoria emocional profunda. Y ahí está el secreto, no necesitas hacer más. Necesitas ser desde otro lugar. Desde ese centro interno donde no te falta nada, donde no buscas llenar vacíos, sino compartir abundancia emocional. Esa seguridad silenciosa es magnética. Porque en un mundo lleno de necesidades disfrazadas de afecto, quien no necesita, deslumbra. Activas el deseo inconsciente no con palabras, sino con presencias. No con promesas, sino con silencios. Con esa capacidad de estar sin perseguir, de conectar sin exigir, de reflejar lo que el otro anhela ver en sí mismo. Porque cuando alguien te percibe como símbolo de algo que lleva buscando sin éxito, libertad, protección, conexión, pasión, validación, pertenencia, empieza a desearte no por lo que haces, sino por lo que representas. Eso no se logra mendigando amor.
se logra encarnando lo que el alma del otro ha estado pidiendo a gritos desde su sombra. Y ni siquiera lo sabe. Por eso el deseo inconsciente es tan poderoso, porque atraviesa la mente racional. No puede resistirse. Solo puede sentirse. Cuando dejas de intentar controlar cómo te perciben, y te enfocas en convertirte en quien eres de verdad, en presencia plena, en autenticidad sin adorno, en misterio sin máscaras. Provocas un magnetismo que ninguna técnica puede igualar. Te vuelves una vibración que se siente. Una imagen que se queda. Un símbolo que activa recuerdos, emociones y vacíos no resueltos. Y entonces, sin haber dicho nada extraordinario, sin haber insistido jamás, alguien comienza a pensarte. A soñarte. A buscarte entre la gente. No porque lo decidiera, sino porque ya no puede evitarlo. Porque activaste algo que estaba dormido. Algo que no nace en la lógica, ni se negocia con el ego. Nace en lo profundo. Donde lo verdadero siempre deja huella. No todos los que aman, marcan. No todos los que pasan por la vida de alguien, permanecen. Hay personas que lo dan todo, que se entregan, que se desgastan tratando de ser inolvidables, y aún así se desvanecen en la memoria del otro como si nunca hubieran existido. Y hay otras, que sin prometer nada, sin suplicar, sin ataduras, dejan una huella imposible de borrar. Carl Jung lo entendió desde lo profundo, no es el amor desde el ego el que transforma. Es el amor desde el arquetipo. Y uno de los más poderosos, es el del amante. El amante en su forma más elevada no busca poseer, busca revelar. No se mueve por carencias, se mueve por plenitud. No quiere conquistar un cuerpo, quiere tocar un alma. Y cuando alguien encarna ese arquetipo, no se convierte en una pareja más, se convierte en experiencia. En transformación. En espejo de algo tan íntimo que queda grabado para siempre en la piel emocional del otro. El amante deja huella porque no ama desde la necesidad, sino desde la presencia. Porque su forma de mirar no exige, revela. Porque no busca que lo elijan, simplemente hace que lo recuerden. No por lo que da, sino por lo que despierta. El amante que deja huella no es el que promete el para siempre, es el que hace eterno un instante. Es quien te hace sentir tan visto, tan tocado, tan sentido, que después de él, nada vuelve a sentirse igual. Y eso no se finge. Ese poder nace cuando dejas de mendigar afecto y te conviertes en presencia inolvidable. Cuando entiendes que la huella no se deja con insistencia, sino con esencia. No con ruido, sino con resonancia. Cuando tu forma de amar no trata de llenar vacíos, sino de despertar verdades. Entonces sí, entonces te vuelves imposible de reemplazar. Porque el mundo está lleno de relaciones que entretienen, pero muy pocas que transforman. El cuerpo olvida. La rutina borra. Pero lo que toca el alma, eso se queda. Una caricia con verdad. Una mirada sin juicio. Una conversación que abre heridas que ya nadie quería mirar. Un silencio que abraza más que 1000 palabras. Eso es lo que hace el amante arquetípico, despierta. Sacude. Libera. Y al hacerlo, deja una marca. Puede que no se queden contigo. Puede que no puedan explicarte por qué te piensan. Pero lo harán. Porque no les hablaste al ego. Les hablaste al alma. Y ese tipo de lenguaje no se olvida. Porque el alma no busca amores perfectos. Busca amores verdaderos. Y cuando tú encarnas esa verdad, cruda, intensa, simbólica, libre, ya no necesitas que te elijan. Ya eres parte de su historia. Y por más que pase el tiempo, por más que la vida siga, siempre existirá un rincón dentro de esa persona donde tú no eres recuerdo. Eres fuego que aún arde. Sombra que aún habla. Voz que aún resuena. Porque no fuiste una persona más. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste que tocó algo profundo dentro de ti, no te lo guardes. Suscríbete ahora para seguir explorando los secretos del alma, el deseo y la conexión humana desde la mirada de Carl Jung. Déjame tu comentario y cuéntame, ¿alguna vez alguien dejó una huella en ti sin saberlo? ¿Te has sentido ese espejo para otro? Y si conoces a alguien que necesita escuchar esto, compártelo. Porque no es solo un video, es una revelación. Y las revelaciones no se silencian, se expanden.